Bienvenidos a esta tercera sesión del seminario Reconfiguraciones em, Patrimoniales de Tlalpan, un acercamiento a su historia, cultura y tradición. En esta ocasión, la sesión estará a cargo de la doctora Laura Corona y del doctor Leonardo Vega con la ponencia Los maíces como patrimonio biocultural del pueblo de San Miguel Topilejo. Antes de comenzar, me voy a permitir hacer una breve reseña de ambos. Bueno, la doctora Laura Elena Corona tiene una formación como licenciada en dietética y nutrición, también es licenciada en etnología, maestra y doctora en historia y en historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es profesora e investigadora titular C, adscrita a la Dirección de Etnología y Antropología Social de la DEAS de Lina. Y el doctor Leonardo Vega cuenta también con una licenciatura en historia. em, con una maestría en historia y en historia, con una tesis titulada Vida ritual, producción y comercio en la jurisdicción colonial de Xochimilco entre 1750 y 1810, y doctor con la tesis Las fiestas en Xochimilco, San Gregorio Tlapulco, Milpalta y San Pedro Atocpan, también en la ENA. Bueno, eh, tenemos más o menos una hora para que puedan hacer la ponencia. En dado caso de que ustedes consideren que puedan también los participantes hacer preguntas a mitad de la presentación, pueden hacerlo. Si no, nos esperamos hasta la última parte para que también se junten las que estén en la transmisión y también las que estén aquí por Zoom. Entonces, como ustedes gusten. Muy buenas tardes. Nuestra ponencia que estamos presentando se llama Los maíces como patrimonio biocultural del pueblo de San Miguel Topilejo y está pues presentada por Laura Corona y por mí. En primer lugar, pues queremos agradecer a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, ya sea por el Zoom o los que estén viendo esta participación nuestra en el Facebook de la OCA. Eh, para nosotros es un gusto participar en esta tercera sesión del seminario Reconfiguraciones Patrimoniales de Tlalpan, un acercamiento a su historia, cultura y tradición. Agradecemos especialmente al maestro Gastón Macín Pérez y al Observatorio Coyuntural Antropológico OCA que nos hayan hecho esta invitación. Y nos parece muy importante este trabajo que está haciendo la Escuela Nacional de Antropología a través del proyecto La Tierra Firme de Tlalpan, difusión histórica y cultural de los pueblos originarios, que lo está haciendo en conjunto con la Alcaldía de Tlalpan, porque pensamos que este tipo de colaboraciones son fundamentales para la protección del patrimonio cultural. Bueno, nuestra presentación se titula, como ya mencioné, Los maíces como patrimonio biocultural del pueblo de San Miguel Topilejo. Y no queremos dejar la ocasión empezando con dos frases que nos han dicho nuestros interlocutores en nuestro trabajo de campo, que, por ejemplo, la del señor Efraín, que es productor de maíz, y nos dijo él, si algo identifica a Topilejo, son sus elotes. Y la cronista Beatriz Velázquez Inclán nos dijo, hasta los años 60 lo que se sembraba en Topilejo era maíz. Después fue más conveniente producir elote. Bueno, nuestro objetivo para esta presentación es presentar los resultados de una investigación que realizamos en el transcurso del año de 2025 sobre los maíces del pueblo de San Miguel Topilejo como patrimonio biocultural. Y también nada más como no quiero dejar pasar que en mi caso soy originario del pueblo de San Mateo Xalpa, vecino de Topilejo, y pues le tengo un gran cariño a Topilejo, pues que lo conozco desde niño. Vamos a continuar la presentación con Laura. Sí. Sí, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto estar aquí. Bueno, vamos a empezar con a manera
Siguiendo la presentación del libro Alimentos Sustentables a la Carta, de la Tierra a la Mesa, que es de nuestros estimados Marta Elena García y Guillermo Bermúdez. A manera de menú, aquí les estamos presentando los puntos de esta exposición. Vamos, los puntos de la exposición. ¿La puedes regresar? Regresa, ahí. En primer lugar, vamos a hablar un poco en la introducción desde dónde miramos algunos conceptos, para después hablar de la historia y cultura de San Miguel Topilejo y ya entrar en el tema central, que son los maíces de San Miguel Topilejo, en específico particularidades de la producción y de la transformación, para después hablar sobre las problemáticas que encontramos y dar algunas conclusiones. ¿Puedes pasar la que sigue? Ajá. Bueno, pues desde dónde miramos. En nuestros trabajos nos parece importante situar nuestra mirada. Esto quiere decir hablar de nuestra perspectiva, explicar cómo construimos nuestros conceptos, porque a partir de ellos realizamos tanto el trabajo de campo como el análisis de los datos obtenidos. Leonardo y yo hemos dedicado 27 años de nuestro trabajo al estudio de los pueblos de la Cuenca de México y en este trabajo hemos utilizado una metodología histórico-etnográfica, es decir, que incluimos formas de investigar de la antropología, como es la etnografía, y formas de investigar de la historia, como es tener esta perspectiva de procesos. Además de estos años que hemos trabajado en los pueblos de la Cuenca de México, desde hace 15 años nos hemos dedicado a estudiar varios aspectos de la comida en México y para ello hemos aplicado una versión propia de la antropología de la comida. Este campo de la antropología de la comida es una propuesta que hizo el antropólogo norteamericano Sidney Mintz y nosotros hemos tomado como fuente esta metodología y la hemos adaptado a nuestro trabajo que hemos realizado sobre todo en la zona centro y sur de México. Para este trabajo en específico que les estamos presentando el día de hoy, realizamos entrevistas a distintos actores involucrados en la producción, transformación, consumo y estudio del maíz en el pueblo de San Miguel Topilejo, en la alcaldía de Tlalpan. También hicimos registro etnográfico. El registro etnográfico se refiere a hacer observación de manera directa en los lugares y no nada más observar, sino interactuar con las personas y en lo posible experimentar los procesos. Por ejemplo, en una etnografía de las cocinas, si uno ve el proceso de molienda en un metate, pues uno como antropólogo tendría que experimentar lo que es moler en el metate. Entonces a eso se refiere el registro etnográfico y todo esto lo hicimos a partir de unas preguntas que nos planteamos desde el principio y después fuimos incorporando otras preguntas durante la investigación. ¿La que sigue? Y sobre esto de las preguntas, pues se transformaron en objetivos. Y este caso que les estamos presentando el día de hoy se trata de una investigación que realizamos en este año y que inició con un objetivo. Nos planteamos identificar qué tipos de maíces se cultivaban en San Miguel Topilejo para establecer si las personas del pueblo los consideraban parte de lo que desde la antropología llamamos patrimonio biocultural. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar con las personas, nos dimos cuenta de que existían graves problemáticas que, que estaban aquejando, que estaban dañando, afectando a quienes producen este importante grano. En particular, nos referimos al crimen organizado. Y entonces esto nos hizo cambiar nuestro objetivo para poder, reformular nuestro objetivo para poder dar cuenta de esta situación. ¿La que sigue? Y bueno, es importante mencionar, y seguramente todos tienen conocimiento al respecto, de que en otros espacios pues están dando problemas similares que tienen que ver con la violencia, con la delincuencia organizada y con el despojo a diversos pueblos de nuestro país. Y en nuestro caso pues hemos estado viendo lo que tiene que ver con la producción de alimentos.
Este sin duda es un foco rojo que debe ser atendido urgentemente por las autoridades en todos sus niveles, porque amenaza no solo el patrimonio biocultural, que ahorita vamos a explicar qué entendemos por patrimonio biocultural de los pueblos, sino también amenaza la seguridad y la vida de las personas que están produciendo lo que nosotros consumimos en la ciudad, lo que además afecta la capacidad de producción de alimentos en todo y todo lo que implica esto, ¿no? En San Miguel Topilejo, este tipo de problemas, por lo que pudimos investigar, iniciaron alrededor del 2020 con la pandemia. Y esto también lo podemos ver en un programa de Voces y Cantos de la Tierra Viva, donde un grupo de comuneros hablan sobre cómo la delincuencia organizada estaba realizando desde entonces talas masivas en sus bosques. Entonces esto lo denuncian. También sabemos de esta situación del asesinato del productor de limones que estaba organizando una forma de evitar muchos problemas que tienen en la cuestión del limón, pero hay casos de muchos más años atrás, como el aguacate y otros casos, bueno, que ahora no voy a comentar. ¿Puedes pasar la que sigue? Desde nuestra experiencia, pues resulta importante en cada una de nuestras presentaciones que hacemos decir que quienes estamos en la academia o quienes están en la práctica legal y en otros ámbitos, utilizamos conceptos. ¿Qué son estos conceptos? Son palabras con las que nombramos cosas para poder explicarlas. Nombramos cosas, pero también nombramos a grupos de personas. Y esto nos ayuda a explicar, pero tiene también otra implicación porque nombrar es un acto de poder. Y entonces es importante que como académicos digamos cuáles son nuestros conceptos operativos. Y son operativos porque no hay conceptos universales ni acabados de ninguna cosa, ¿no? Estos conceptos operativos son las palabras que usamos en nuestros trabajos y debemos tener claro de que no existen conceptos universales ni acabados y es una cuestión ética decir, explicar qué conceptos estamos utilizando y qué de contenido les estamos dando. Para esta exposición, el concepto operativo central es el patrimonio biocultural. Este lo retomamos del doctor Eckhard Buege, que es un investigador emérito del INA. Y bueno, aquí en esta diapositiva que se va a quedar la grabación, está el código QR para que puedan descargar este libro donde el doctor Eckhart hace toda su propuesta sobre qué es el patrimonio biocultural. Estamos entendiendo al patrimonio biocultural como un legado. Ahorita vamos a explicar más el concepto operativo, pero quiero comentarles que el doctor Eckhard Buege habla de varios componentes del patrimonio biocultural de los pueblos indígenas, que se puede aplicar este concepto a otras poblaciones. Aquí nada más vamos a destacar tres de los componentes que menciona el doctor. En primer lugar, los recursos naturales bióticos. ¿Qué es esto? Pues son todos los seres vivos, como las plantas, los animales, los hongos, las bacterias y otros. Y estos seres vivos han sido intervenidos por las personas. Cuando decimos intervenidos, decimos que han sido modificados por las personas. ¿Y cómo? Pues a través del tiempo, por el manejo diferenciado que se hace. Porque cuando las personas favorecemos que al cultivar algo lo favorecemos sobre otras plantas que existían en ese mismo entorno, entonces estamos propiciando un tipo de fauna o de flora específica para ese lugar. Los estamos ayudando en sus procesos de reproducción y esto hace que continúen y se expandan a diferencia de otros que las personas no están promoviendo. Todos estos cambios y todo esto lo hacen las personas a través de observar la naturaleza. Y al observar la naturaleza están generando conocimientos que se pueden transmitir a las siguientes generaciones. Un segundo punto que de los elementos de los que habla el doctor Eckhard Buege son los agroecosistemas tradicionales.
Y aquí, pues lo primero que viene a nuestra mente, pues es la milpa. Pero también está la chinampa, la terraza, el tlacolol, los tajos y muchos otros. En tercer lugar, queremos destacar la propia diversidad biológica, pero domesticada por las personas. El ejemplo más conocido, pues, es el caso de los maíces que se generaron a partir de una variedad de teocintle. El teocintle es un pasto y este pasto sigue presente y se sigue utilizando por los campesinos para generar nuevas variedades de maíces. Todo esto es parte de ese patrimonio biocultural. Y bueno, a partir de esto que les comento, nosotros tenemos un concepto operativo para este patrimonio biocultural y lo estamos entendiendo como un legado, como una herencia colectiva que implica que las personas se apropian de su entorno natural a través de la cultura. Esta apropiación se da a partir de algo muy importante, que es el fuerte vínculo de las personas con su territorio. Y esto del territorio ha venido saliendo en las dos conferencias anteriores y lo vamos a retomar también nosotros. Y entonces el patrimonio biocultural tiene un fuerte componente en el vínculo de las personas con su territorio. Y como todo legado, como toda herencia, tiene dos partes. La parte que implica, por un lado, el derecho a disfrutarlo, el derecho al disfrute colectivo, que en el INA nosotros le llamamos uso social. Y por otro lado, o sea, por un lado el disfrute y por otro lado todo lo que tiene el derecho a disfrutar, pues tiene la responsabilidad de conocerlo, de cuidarlo y de transmitirlo a las siguientes generaciones. El pueblo de San Miguel Topilejo y su patrimonio biocultural se sustenta en su territorio. Y el territorio de Topilejo es una extensión considerable dentro de la Ciudad de México, pues cuenta con 1,373 hectáreas ejidales, 10,365 hectáreas comunales y 145 hectáreas de la zona urbana. Esto de acuerdo a la resolución sobre el expediente de reconocimiento y titulación de bienes comunales del poblado de San Miguel Topilejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 1976. Esta superficie es similar a la de la alcaldía Iztapalapa o a la de la alcaldía Xochimilco y es mayor a la de 11 alcaldías de la Ciudad de México. El territorio de San Miguel Topilejo es montañoso, tiene un clima semifrío, semihúmedo, con lluvias en verano y forma parte del área de protección de flora y fauna conocido como Corredor Biológico Chichinautzin. Este espacio alberga una gran diversidad biológica, tal como lo establece la Comisión Nacional Forestal. Y bueno, de las 7 áreas naturales protegidas en la alcaldía Tlalpan, la del pueblo de San Miguel Topilejo es la de mayor extensión. Cuenta con 6,000 hectáreas. El área natural protegida del pueblo de San Miguel Topilejo no es solamente la mayor en la propia alcaldía, sino la más amplia de la Ciudad de México. Y ahora vamos a hablarles un poco sobre la historia y cultura de Topilejo. Bueno, continuando con la exposición, hay que plantearse que San Miguel Topilejo, pues actualmente forma parte de la alcaldía de Tlalpan y en tiempos pasados, ese lugar donde está actualmente el pueblo de Topilejo formaba parte del Altepetl Xochimilco. Eso es bueno, importante mencionarlo porque pues siempre también Topilejo ha tenido importantes vínculos con Xochimilco desde tiempos pasados pues muy antiguos. Eh, una investigación muy importante para el caso de Topilejo es el de Entre Chinampas y Bosques de la arqueóloga María Teresa Cabrero. Esta publicación ya tiene como 30 años más tiempo
Y de las cosas interesantes, pues es muy recomendable su lectura. De las cosas interesantes que menciona sobre este estudio que se realizó en la parte norte de Topilejo, parte sur de Santiago Tepalcatlalpan y una parte también del pueblo de San Mateo Xalpa. Lo que ella menciona es que su patrón de poblamiento es disperso, con pequeños grupos habitacionales y de pequeños también centros ceremoniales, y que la cerámica tiene una importante relación con Xochimilco, con la cerámica de Xochimilco. Y también algo muy significativo es que por el área atravesaba una ruta por la cual se efectuaron contactos muy estrechos con el Valle de Morelos, con un marcado eje norte-sur, y a los lados se agrupaban precisamente estos asentamientos. Hay una mayor concentración de población, ocurrió durante la expansión de la Triple Alianza, y disminuyó en los años previos a la conquista y también en los años posteriores. Eso es algo como muy significativo de esta investigación. Esperemos que arqueólogos se interesen nuevamente por esta zona, y de hecho afortunadamente va a haber dentro de este seminario hay una participación de un arqueólogo y seguramente nos dará información también muy valiosa. eh, Viendo, digamos, esta zona de Topilejo en mapas antiguos, se puede apreciar esta zona en el mapa de Uppsala. Este mapa de Uppsala fue elaborado a mediados del siglo XVI. Digamos que se ve lo que es la ciudad de Xochimilco. Se está rodeado por unas ermitas y parece que en ese momento estaba inundado, y también se ve un cerro con un águila. Ese es el cerro del Cuatzin, que es muy próximo a Topilejo. Y está un camino, precisamente el camino que parte de Xochimilco, va hacia el sur, hacia el Valle de Morelos, a lo que ya sería para este momento de la historia, la jurisdicción de Cuernavaca. Y también se ven elementos en el paisaje a lo que está dedicado a la, este, la, la zona, digamos que el bosque es muy significativo, y pues también está presente hacia el norte este importante sistema lacustre, donde la chinampa está presente y en la montaña está presente la milpa. Bueno, esto es algo muy interesante de esta zona de Topilejo. También podemos ver a Topilejo, por ejemplo, en este plano de la jurisdicción de Xochimilco. Este es del año de 1778. En la parte de abajo se ve todo el plano completo, y ya un detalle de este plano está pues, en la parte posterior, en la parte de arriba, en donde se puede ver la escritura que dice Topilejo, y precisamente lo que mencionaba Cabrero, este camino, este eje norte-sur que vincula a la zona lacustre del Valle de México con el Valle de Morelos. Pero antes está intermedio, pues toda la sierra del Chichinautzin. Este mapa se encuentra en el Archivo General de la Nación, en el ramo de padrones. Y bueno, es una fotografía mía, no tiene mucho detalle ahí de la parte de Topilejo, pero ahí están presentes pues los pueblos que son vecinos: Tlalnepantla, San Mateo, Santiago Tepalcatlalpan, las poblaciones de Milpalta, también de lo que sería actualmente la jurisdicción perdón, la alcaldía de Tlalpan. Eh, Algo también que es muy importante de mencionar es que en el año de 1847, en pleno proceso de la invasión de Estados Unidos a México, hubo un decreto el 10 de febrero de 1847 en el que, como artículo único, dice así a la letra: el pueblo de Topilejo del partido de Tlalpan se agrega a la municipalidad del mismo nombre. Entonces, desde ese momento está pues esta vinculación que tuvo políticamente con Xochimilco se deja de tener. Sin embargo, la vinculación social, económica, sigue estando todavía aproximadamente un poco más de un siglo, como la relación más significativa con Xochimilco.
Esto está, bueno, lo tomamos del libro del INEGI, Evolución Histórica de los Municipios de México de 1810 a 2020. También podemos ver, hay muchos mapas en el siglo XIX, este es solamente uno de ellos, en donde está presente también Topilejo. Este mapa, por ejemplo, es una carta coreográfica del Distrito Federal del año de 1877 y se encuentra en la Mapoteca Manuel Orozco Iberra. Y también ahí se puede ver muy significativamente los caminos también que están muy vinculados a Xochimilco. Eso todavía sigue presente en el siglo XIX, ya avanzado después de que había pasado administrativamente a Tlalpan. Em, También hay un mapa muy interesante del siglo XIX porque precisamente está presente esta idea que nos platicó Laura sobre el territorio. Este plano se llama así, planos de los terrenos pertenecientes al pueblo de Topilejo y es del año de 1894. Este mapa fue elaborado por el ingeniero Antonio Linares Fuentes y se encuentra en la Mapoteca Manuel Orozco Iberra y tiene detalles muy interesantes. Por un lado están pues las mojoneras que están presentes, que vinculan el territorio junto con los de otros pueblos y también hay cerros, hay parajes, y también está presente una cueva del aire. Eso también, eso es muy, muy significativo y ya vale la pena mucho detenerse en este plano, pero bueno, por el momento no lo podré hacer, pero es como, y aparte tiene, este plano pues nos indica también este enorme territorio que tiene Topilejo y como ya lo mencionó Laura, está plasmado ya pues en documentos legales también, pero estos documentos legales a su vez se basan en documentos más antiguos, ¿no? Y este es uno de ellos, pero existen otros previos que hacen que el pueblo de Topilejo pues sea significativamente muy grande. Y vale la pena recalcar esto, que su territorio es similar al de la alcaldía de Iztapalapa o la de Xochimilco. Por sí mismo es muy similar, hay una diferencia muy pequeña entre ellas y el pueblo de Topilejo, su territorio es mayor a la de 11 alcaldías de la Ciudad de México. Esto pues nos permite comprender por qué razón Topilejo tiene una importancia muy significativa en términos de producción agrícola tanto en su área ejidal, pero principalmente en su área comunal. Los habitantes de Topilejo, los que son comuneros, los que son ejidatarios y los que inclusive no tienen esta característica, pero tienen una posesión comunal, por ejemplo, pues tienen una posibilidad de poder producir diferentes productos, como entre ellos los elotes, el maíz, pero hay otros como la papa, hay, digamos, una variedad de producción en el pueblo que es muy significativa y que tiene muchos siglos de estar presente en la población. Con relación a la rentabilidad y la que tiene que ver con los maíces, es muy significativo que en Topilejo esté presente una ofrenda a los aires, que está presente todavía en Topilejo, si bien se puede apreciar como un retroceso de estas manifestaciones de ofrendas que se hacían en el campo. También, por otro lado, hay un proceso de revitalización, de recuperación. Existen estos dos lados. Muchas personas con las que platicamos nos dicen que lo hacían, lo veían de niños de estas maneras diferentes de ofrendar y algunos ya no lo hacen, como les decía, pero otros sí lo siguen haciendo. Y la diversidad de formas también es muy interesante. No hay una única forma. Hay algunos que lo dejaban al pie de un árbol, en las barrancas, al centro de la milpa, llevaban como diferentes elementos de ofrenda. Hay variedad como de lo que nos han contado las personas.
existen diferentes formas de esta ofrenda que, de acuerdo a la cronista Beatriz Velázquez Inclán, se llama Ixtlahuich, y también como dicen otras personas de la propia población. Esto, como es, lo menciono, está presente en el pueblo de Topilejo. Eh, Hay personas que solamente lo mencionan como que lo veían, lo vieron de sus padres, lo recuerdan bien y ya no lo hacen, y otros sí lo siguen haciendo. Hay otra forma de ritualidad que también está presente aún, y que esto sí es como una novedad, porque digamos, la producción de elotes, de maíces en el pueblo de San Miguel Topilejo, hubo un cambio significativo. Por un lado, la construcción de la autopista que dividió a la población en la parte baja y en la parte alta, que tiene implicaciones en la ritualidad actualmente, y en lo que se llama la cuchilla, por los años 70 aproximadamente, se empezaron ahí digamos, a los productores de elotes empezaron a vender ahí su producto. Y actualmente hay todavía personas que están vendiendo elotes. Muchos de ellos son productores y también introductores, en el sentido de que tienen sus terrenos, cultivan sus terrenos con maíces tanto nativos como los que dan pie al maíz cacahuacintle. Entran en este proceso de una parte lo producen, compran la semilla y producen el maíz cacahuacintle, y en otros casos siguen reproduciendo los maíces nativos como el maíz azul, el maíz blanco. Esto existen estos productores, pero también lo que están haciendo es comprar elotes en diferentes lugares, de tal manera que tienen elotes todo el año. Hay un ciclo en la que estos productores acuden a poblaciones, por ejemplo, de Morelos, del Estado de México, y son los que abastecen a los que venden, a toda una serie de personas que transforman los elotes, y son los que encontramos, por ejemplo, en muchos lugares de la ciudad, que por ejemplo son elotes hervidos o bien asados. Hay, por ejemplo, tiendas enfrente donde venden todo lo que es relacionado para poder vender estos productos. Y estas personas que venden en la cuchilla, también han ritualizado, digamos, tienen una ritualidad. Nosotros, por ejemplo, en esta fotografía es en días previos a la fiesta patronal, en donde se reunieron, oraron y obsequiaron una torta a todos los que estábamos presentes. Y el día de la fiesta patronal, ellos van en procesión desde la cuchilla hasta la iglesia y llevan una ofrenda de flores, y posteriormente realizan una comida. Y ellos tienen su estandarte propio que da pie precisamente a esta celebración que tienen muy en particular las personas que venden en la cuchilla. Esas son como las dos principales formas de ritualidad, la del Ixtlawich y los que hacen las personas que venden en la cuchilla. Y lo que tiene vinculación con el maíz. Vamos a dar pie a la parte de producción y transformación, y le doy la palabra a Laura. Bueno. Bueno, no sé, ¿alguien tiene abierto su micrófono? María Luisa, ¿quieres hacer una pregunta? Adelante. Quiero hacer una aportación. Sí, adelante. Mire, yo soy senderista y he llevado a mucha gente a lo que es la parte alta del volcán Ajusco, el complejo Ajusco. Quiero comentarles que en uno de los cerros del Ajusco había un cuartillo. Ese cuartillo le llaman así porque es un cuadro y en cada una de las caras tenía 3 mazorcas. Este lugar fue habitado por tepanecas
y se volteaba hacia el lado que ellos rezaban para tener una buena producción. Ese es el aporte que yo quiero hacer a lo que está diciendo el maestro, porque es cierto, toda la zona sur se concentraba en la cosecha del maíz. Muchas gracias. Sí, eso es algo interesante que tú mencionas y me parece que hay varios casos de esos cuartillos y que han sido estudiados por arqueólogos. Entonces sí, habría que recurrir a lo que mencionan estos arqueólogos. Si mal no me acuerdo, el hijo de Alfredo López Austin, el Leonardo López Luján, lo ha estudiado, que esta presencia de estos elementos que tú mencionas. Y ciertamente esta cuestión de la producción del maíz tiene que ver mucho con, en general, con las fiestas patronales de la zona, porque hay como una escalerita ahí de las fiestas patronales, por ejemplo, de San Miguel, San Mateo, San Francisco, que van una tras otra, van como escalerita, entonces precisamente tienen que ver con esta faceta ya de abundancia, de cuando hay una producción que está dando las milpas ahí en toda la zona montañosa. A diferencia, por ejemplo, de la zona lacustre, que sí hay fiestas también muy importantes que dan en otros momentos digamos, de la producción, porque en las Chinampas, pues hay una producción más frecuente de casi todo el año. Entonces sí es muy interesante lo que tú mencionas, María Luisa. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la producción y transformación. En específico, nos vamos a referir al maíz cacahuacintle. Mm, ¿Pasas la que sigue? Beatriz Velázquez Inclán, cronista del pueblo, que ya había mencionado Leo. La anterior, donde está Beatriz. Beatriz Velázquez Inclán, cronista del pueblo, nos platicó que durante mucho tiempo San Miguel Topilejo fue un pueblo totalmente rural, dedicado a la siembra de maíz, frijol y hortalizas. Y bueno, a partir de nuestras entrevistas constatamos que hasta hace más o menos 70 años, es decir, la primera mitad del siglo XX, en el pueblo de San Miguel Topilejo, el principal cultivo era el maíz. También se sembraba frijol y hortalizas, rábano, zanahoria, acelga, espinaca y además el pueblo vendía leña y carbón. Sobre todo había mucho intercambio con Xochimilco, incluso había trueque. ¿La que sigue? Sí, permítame. Y bueno, hubo un tiempo que también muchas tierras se rentaron para la compañía Sabritas, para la producción de papa, y eso afectó a las tierras, las desgastó y eso hizo que la producción de maíz, pues que mucho del maíz se aposcaguara, o sea, tuviera hongos, según lo que nos explican, y por eso prefirieron empezar con la siembra del maíz, pero detener su proceso como elote y empezarlo a vender así. Anteriormente se usaba solamente yunta. Ahora hay personas que siembran 20, 30, 50 o hasta 100 hectáreas y la mayoría utilizan maquinaria. Cuando se usaba yunta, nos platican que se maltrataba menos la tierra y se trabajaba mejor. El tractor pues tiene más fuerza, digamos, pero maltrata mucho y no trabaja bien, es lo que nos platican. Pero por la cantidad de superficie que trabajan, pues se han visto en la necesidad, por un lado por la superficie y por otro lado por cómo las personas que trabajaban como jornaleros, bueno, no les llamaban jornaleros, pero que trabajaban para ayudar a los distintos procesos, ya muchos jóvenes ya no quieren trabajar en eso. Entonces, por eso se ha hecho muy común el uso de maquinaria y de los tractores. Beatriz nos comentó que el 24 de noviembre de este año, la Corenader realizó un encuentro de yunteros. Esto fue en San Miguel Chicalco. Y entonces ella, cuando platicó con nosotros, reflexionaba y nos decía que para ella los yunteros son esa parte esencial de la siembra, de la buena siembra,
porque una yunta lastima menos la tierra, conserva más la humedad y los nutrientes de la tierra. Además, la yunta es esencial en los terrenos que tienen desniveles donde un tractor no puede hacer la labor. Luis Alberto es un productor de maíz y él es originario del pueblo de San Miguel Topilejo y nos platicó que en su pueblo la primera etapa del cultivo del maíz se da entre enero y febrero y consiste en preparar el terreno, barbechar, luego rastrear y surcar. Y aquí se hace la primera abonada. Después, a principios de marzo, se siembra y esta es la segunda abonada. Encima del abono se pone más tierra. Y bueno, aquí les estamos presentando una imagen que también tiene que ver con actividades de la Corenader. Y esto es de una escuela de yunteros precisamente en San Francisco Tlalnepantla. Y esta era la sexta sesión y ahí dice más o menos el proceso, pero Luis Alberto nos platicaba que al principio él ocupa gallinaza, que es este abono a partir de las gallinas, pero también usaba abono de res. Y él nos dijo que después pues ya podía poner un poco de abono químico, pero todo esto depende de cómo se ve a la tierra, si se ve que va a necesitar más. Cuando las plantas ya están más altas, se deshierva y se pone más abono. Y le preguntábamos, bueno, ¿deshiervan? ¿No utilizan esas hierbas como quelites o para comerlos? Y dijeron que no, que ellos la consideran maleza y la quitan para que la planta de maíz salga mejor. Y es que les causa mucho trabajo tener que estarla separando. Antes había señoras que iban al corte y entonces se sembraba chícharo y haba y se les pagaba también a muchachos y a muchachas, pero ya ahorita ya casi no hay gente que quiera trabajar y por eso utilizan el tractor. Y es muy raro que alguna persona, un señor, tenga su yunta. Beatriz, ¿quieres comentar algo? Hola, buenas tardes a todos y a Hola. todas. Qué gusto escucharte, Beatriz. Bienvenida. Adelante. Gracias por la invitación y además muy interesante todos los datos. Mi intervención es porque estoy leyendo aquí que en el chat que Luis Iván García Ortiz menciona que en la parte alta del Cerro Tetequilo se encuentra una piedra tallada, una piedra prehispánica de la diosa Chicomecuat. Pero hay un dato que me llamó la atención. Dice, actualmente algunos productores suben a ofrendar para las buenas cosechas. Mi comentario es el siguiente. Efectivamente, la cima del Cerro Tetequilo se encuentra un montículo llamado Chiconcuaco, pero este es un centro ceremonial xochimilca. Desde tiempos mesoamericanos, los campesinos han subido a esto que nos decía el maestro Leonardo, a realizar el Ixtlahuich. El Ixtlahuich es la ceremonia, todo un ritual para pedir lluvias, sanación para enfermos, fertilidad para más mujeres y buenas cosechas. Pero no es una práctica que se haga actualmente, es una práctica que tiene siglos, yéndonos a lo que decía Leonardo, de que María Teresa Cabrero refería que Topilejo está asentado por Xochimilcos hacia el año 1100 después de Cristo, después de toda la investigación que ella realizó. Entonces, sí era como importante decir que el Ixtlahuich es un ritual, una práctica ceremonial que realizamos en San Miguel Topilejo desde tiempos mesoamericanos, y efectivamente esta deidad a la que se le iba a ofrendar era Chicomecoat, y aún hoy en día se puede visitar el lugar. En abril de este año se realizó la ceremonia para conmemorar el Día Internacional de la Madre Tierra. Se realizó el Ixtlahuich y no me lo van a creer, esto es un dato que muchos no creen. La ceremonia se realizó a las 12 del día. A las 2 de la tarde
estaba lloviendo en San Miguel Topelejo. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Es un gusto. Es Beatriz Velázquez Inclán, la cronista del pueblo que les hemos estado comentando. Y pues qué gusto tenerte aquí en este diálogo que se está dando. Pues algo muy, muy importante escuchar las voces de los actores sociales del pueblo de San Miguel Topilejo. Voy a continuar comentándoles lo que nos estaba diciendo Luis Alberto sobre el proceso de la siembra. Y bueno, cuando ya han pasado unos 5 meses después de la siembra, se empiezan a cosechar los elotes. Claro que depende del clima y que a veces se adelanta o se atrasa unos 8 días, porque además también hay que decir que la milpa luego no está toda pareja y entonces unos elotes van madurando antes que otros y entonces se van cortando y otros, mientras otros siguen creciendo, ¿no? En el pueblo de San Miguel Topilejo nos comentan que podemos encontrar elotes de ahí del pueblo entre finales de julio y ya para octubre son como los últimos que pueden encontrarse. Los elotes se venden y el zacate se queda para usarlo como forraje para los animales. Y bueno, ya los últimos elotes que no terminaron de desarrollarse o que estaban muy chiquitos, se los pueden usar la familia para sus tortillas, ya se quedan como maíz, ya no como elotes. Y algo que también nos llamó mucho la atención es que todas las personas que nos hablaron sobre las semillas del maíz que utilizaban en sus cultivos en San Miguel Topilejo coincidieron en que la mayor parte de los productores utilizan semillas que traen del Estado de México, ya sea de Calimaya o de San Marcos, y también hay quienes las traen de Puebla y hay otros que las traen de Morelos. Y se sabe también que algunas personas están sembrando maíces híbridos y bueno, también nos comentaron varias personas que se llegó a detectar un poco de contaminación por maíz transgénico. Las tierras de San Miguel son de temporal, entonces aquí el agua es fundamental, entonces por eso tiene mucho que ver las lluvias y eso puede cambiar las fechas y el cambio climático también ha estado afectando. Ya Leonardo va a hablar de las problemáticas. Y entonces, pues también muchos de los productores de maíz se han vuelto introductores, o sea, son las dos cosas, productores e introductores, porque de esta manera hay elotes disponibles todo el año. La mayoría los traen de la central de abastos. En enero y abril estos elotes vienen de Sinaloa y de Guanajuato y en mayo vienen de Toluca, porque en esos lugares hay riego, eso es lo que nos explicaron. También traen elotes de Toluca, de Tenango, del Valle, en julio y agosto, que se juntan con los que se están produciendo en el pueblo. Y de Morelos traen un elote que se llama costeño y ese llega entre marzo y abril, se parece al cacahuacintle. En 2025 se realizó Ay, sí, es que creo que no la tienes. Bueno, el 20, perdón, el 20, en este año se realizó la 38 Feria Nacional del Elote y ahorita les pido una disculpa para que Leo pueda actualizar la presentación en línea. Voy a darle a actualizar. Ah, ya está, sí. En 2025 se realizó la 38 Feria Nacional del Elote los días 12 al 16 de septiembre. Nosotros realizamos un registro etnográfico los días 12 y 14. Pudimos observar los amplios espacios cubiertos por un conjunto de gruesas lonas. Había un lugar fuera de las lonas con juegos mecánicos y muchos puestos de comida, ropa, joyería y un área separada en la que la Corenader, que tuvo una participación muy central en la logística y la organización de la feria, impartió talleres y mostraba distintos tipos de semillas. En esta ocasión solo pudimos ver una camioneta con elotes y su precio era muy accesible. La docena de elote chico estaba en 50 pesos, muy accesible desde nuestra perspectiva. La docena de lote chico estaba en 50 pesos, de mediano en 80 y de grande en 120. Y bueno, digo desde nuestra perspectiva porque acá los compramos más caros en los tianguis. Tanto los atoles, eh,
que eran de muy variados sabores, como los panquecitos y los tamales, estaban pasados de dulce para nuestro gusto. Y hay que decir que en los atoles no vimos que hubiera atole de granito, que es un atole hecho con el elote y que, bueno, que pensamos que íbamos a encontrar ahí. Em, Dos puestos nos llamaron la atención. Uno fue el de Mis Raíces, que es un emprendimiento, y aquí estamos hablando de la transformación, porque para poder obtener mayores recursos de su producción, quienes cultivan elotes o los venden como elotes ganan un cierto dinero, pero si los transforman pueden ir ganando una cantidad mayor. Entonces la Corenader aquí tiene una importante participación porque ha estado apoyando a través de capacitación y de con otros apoyos a emprendimientos. Y estos emprendimientos luego pueden ir a vender sus productos a las ferias que organiza la Corenader en el conjunto cultural Los Pinos y en otros lugares. Y en particular aquí en la Feria del Elote encontramos este emprendimiento que se llama Mis Raíces. Y en la hija de un productor elabora bebidas alcohólicas a partir del maíz que produce su papá y son tanto destilados como cremas y también mezclas con frutas locales, lo cual también es muy, muy interesante. ¿La que sigue? Y el otro que nos llamó mucho la atención fue la Enguixada, que es un emprendimiento también impulsado por la Corenader, y en este se producen cervezas artesanales a partir del maíz. Y entonces estamos viendo que esta es una de las estrategias que están utilizando los productores para darle mayor valor a sus productos. Y ahora vamos a continuar con Leonardo. Sí, sí. Bueno, voy a continuar con la cuestión de las problemáticas y pues sí, algunas de ellas sí nos parecen pues graves. De hecho, nos manifestaron en algunas ocasiones que su principal preocupación con relación a su producción es que se la roben. Y este proceso de robo es muy violento, violento porque llegan personas en camionetas, personas armadas que se llevan toda la producción. Aún así sigue existiendo pues este robo hormiga de que se llevan unos pocos elotes, si acaso costales, sigue existiendo eso, lo que ha hecho que, por ejemplo, en muchos lugares, sobre todo en la parte urbana, tengan que cercar sus cultivos, pero este proceso de robo violento realmente tiene pocos años. No, no es exclusivamente de Topilejo, también sucede al otro lado, en Morelos, también hemos sabido de estos casos, pero sí es algo que preocupa. Nos lo manifestaron personas directamente, también escuchamos una plática en la Feria del Elote, donde una productora mencionó pues lo mismo, esta preocupación de la violencia que se acrecienta y que pues no solamente pues está en peligro la producción, inclusive la vida de las propias personas. Y luego están otros problemas que están presentes desde hace una buena cantidad de años, como lo es el cambio climático, que por un lado en algunos años está presente una sequía intensa y en otros años sucede lluvias excesivas, como sucedió en este año. Y en este proceso, pues, de lluvias, por ejemplo, excesivas, se terminaron cosechas, ¿no? Se perdieron cosechas y tuvieron que volver a cultivar para poder tener una producción. Entonces, eso está presente y está haciendo que desde hace algunos años tenga que ser un problema pues sí, que es significativo para los productores ahí en Topilejo. También hay una competencia y precios bajos de lotes, porque sobre todo producción que llegó a la central de abastos y que muchos comerciantes compran y llevan a vender a muchos otros lugares y lo venden a un precio muy bajo. A mí me ha tocado ver casos en algunos años de venta de elotes a $1 el elote, que es un precio que es muy bajo
y que hace que la venta de los productores locales, no solamente de Topilejo, sino de todo, digamos, de Xochimilco, de Milpalta, de Tlalpan, pues sea más difícil de vender. También hay otros problemas como las plagas, está entre otros el gusano elotero, la gallina ciega, también la de chapulines, que también que son provenientes del estado de Morelos y que sobre todo en las partes que no son tan frías en Topilejo también está presente. También es importante mencionar que las instituciones están presentes, me ha tocado ver en diferentes cultivos, tanto de milpas en Xochimilco, en Tlalpan, pues de cómo se están combatiendo estas plagas, ¿no? Me ha tocado ver contenedores para atrapar insectos, para saber cuáles son los que están presentes, o bolsitas, también ahí con el nombre de la institución, o el combate a estas plagas como de los chapulines que los combaten, bueno, que rocían utilizando drones. Para poder acabar con esta plaga, si de alguna manera paliar estos problemas que cuando se vuelve un problema, pues sí son un problema pues significativo para los productores. También está presente la venta de tierras, porque digamos que en ese sentido, pues es muy interesante ver este proceso. En mi caso, por ejemplo, que he recorrido muchas veces desde San Mateo y yendo a Topilejo y luego tomando la carretera federal, cómo con el paso de los años propiamente va habiendo una continuidad de las casas, ¿no? Uno ve en ese trayecto. Entonces sí, la venta de tierras también es muy significativa. También es interesante esta presencia del maíz cacahuacintle, porque digamos que es un maíz que no es originario de la zona, que proviene del Valle de Toluca, y que en el caso de Topilejo, a la mayoría de con los que platicamos, de hecho, compran la semilla cada año. Cada año la compran, la van a comprar a diferentes poblaciones del Estado de México, y en algunos casos es interesante ver cómo ellos lo mencionan, que es una forma de rotación también de semillas, porque allá en estas poblaciones del Estado de México, pues la dedicación al campo es mucho más intensa, digamos, es de todo el día. En el caso de algunos productores de Topilejo no lo es así. Entonces, ellos prefieren comprar la semilla y digamos, no obtener semilla para el cultivo del siguiente año. Yo sí he visto, por ejemplo, en algunas poblaciones por ejemplo, en San Mateo Xalpa, ahí sí se está, digamos, compraron en algún momento semilla de maíz cacahuacintle, sembraron y con su cosecha van obteniendo semilla que están usando para el siguiente año. Ese proceso no lo estoy viendo mucho en San Miguel Topilejo, porque se prefiere comprar la semilla. Y con eso hay un problema en ocasiones, porque a veces ha pasado que en San Miguel Topilejo, poco, pero sí ya ha sucedido que es una maíz de semilla transgénica. Y eso ha sido ya pues, visto porque digamos que la Corenader está haciendo sondeos frecuentes, entonces sí ya han encontrado maíz transgénico en pocos casos, pero sí lo hay en el pueblo de San Miguel Topilejo, y también eso es un problema que se puede destacar. También, bueno, hay otros problemas relacionados con el cultivo de la papa. Esta Beatriz conoce muy bien este proceso, de hecho hasta lo ha publicado, de este proceso de la papa, que en general las personas de Topilejo bueno, lo siguen cultivando, pero también hay un proceso de empobrecimiento de la tierra cuando este cultivo es de manera excesivo. Este asunto del cercamiento de lo que se tiene que hacer de los cultivos con rejas, eso también es muy significativo, que en las partes urbanas, los que quieren todavía producir tengan que cercar sus cultivos. No es muy pues agradable tener que ver así los campos. Esto no sucedía pues hace algunos años. Yo de niño que veía los cultivos, pues esto era algo que no se concebía, no tener que cercar los cultivos. Eh, bueno, también esos son como los principales
problemas que nosotros podemos identificar. Y hay cosas positivas, por supuesto. Una de ellas es que a Topilejo se le vincula con el maíz, especialmente con el maíz cacahuacintle. Hay muchas personas que están produciendo aún todavía. Y también es muy interesante ver este proceso en donde los productores son principalmente hombres y las que hacen la transformación son principalmente mujeres. Este proceso es muy interesante. En algunos casos, por ejemplo, también uno que no mencionó Laura, por ejemplo, está el de las galletas de maíz cacahuacintle. Nosotros las conocemos ya desde hace varios años, las compramos ya, tiene varios años, inclusive las ponemos en nuestro evento, digamos, pero también ahí está este proceso donde el productor es el hermano y la hermana es la que realiza la producción de galletas de maíz cacahuacintle, entre otras cosas, ¿no? Porque también vende otros productos que de maíz cacahuacintle sobre todo, y digamos que dan pie a que la producción del maíz cacahuacintle tenga salida de diferentes formas. Y por supuesto también siguen existiendo la venta de tortillas, la venta de tlaxcales, que esto también es muy interesante. Cuando nosotros fuimos a la Feria del Elote, fuimos más bien en la mañana, no vimos ni un solo tlaxcal. Nos mencionaron que sí llegaron más tarde, pero también se ve este proceso, por ejemplo, de la introducción del azúcar, o que hay este proceso que no es exclusivamente de Topilejo, pero sí está muy acentuado en la ciudad, donde digamos, el consumo de estos productos hace algunos años no tenían estos sabores tan intensos a dulce. Ahora sí están muy ricos, pero sí se nota esta presencia de lo dulce en algunos de los productos, inclusive también en varios casos en los panqués de elote, por ejemplo, también nosotros que comimos varios en la feria de elote, pues era también como muy, muy interesante ver esta gradación del nivel del azúcar y en algunos casos, pues sí era excesivo. Eh, eh, Nosotros también está presente también algo como muy positivo en Topilejo, pues esta presencia en el arte de la producción del maíz. Hay varios, uno recorre Topilejo y es frecuente encontrar murales que reflejan esta relación con el maíz, con la milpa, y que también es muy significativa. También está, bueno, presente, pues los elotes que están vendiendo en las diferentes casas. En este caso es el lugar de la foto de la derecha, en el lugar que llaman el Jardín de los Recuerdos, donde uno puede encontrar, pues, elotes. En este caso, bueno, había elotes de un pueblo de la Jusco, pero en otros lugares hay pueblos también, hay elotes del propio pueblo de Topilejo. Y esa sería nuestra reflexión final para esta exposición. Nos gustaría pasar a la cuestión de las preguntas, y nosotros vamos a responder. Les voy a mencionar que también, bueno, aparte de investigar temas, también somos padres de familia. Laura ya tuvo que salir por nuestra hija, entonces yo voy a ser el que va a estar respondiendo las preguntas y sus participaciones. Beatriz está levantando la mano. Adelante, Beatriz. Eh, Más que una pregunta, es una última aportación. Esta parte donde decías que la No te escuchamos, transformación, Beatriz. ¿sí me escuchan? Si, si no, mejor vamos ahorita que arregle su cuestión del audio, le damos la palabra a María Luisa. Ah, Yo le comentaba que en la zona de la Jusco había un cuartillo, pero estoy oyendo que el maíz es del lado de Topilejo. Yo tengo una duda. Entonces, ¿por qué del lado de Ajusco hay un cuartillo? Porque actualmente a faldas de lo que es el Chitle, el Ajusco, todas estas zonas que fueron de volcán, se está sembrando papa. Ahora ya entiendo que la tierra está muy castigada y que por esa razón está la papa, pero a mí lo que me conflictúa un poco es esto de que el maíz era del lado de Topilejo y no de Ajusco. De hecho, ese cuartillo se encuentra en el pueblo de Santo Tomás,
Muchas Ujú. gracias. Sí, sí, yo aquí hace un momento tenía a Laura prendida su bocina y yo la tenía apagada y ahorita que salió se me olvidó prenderla, por eso no escuché a Beatriz, ahorita le daremos la palabra y más o menos escuché completa la intervención de María Luisa. Bueno, la producción de maíz es en muchos pueblos, no solamente de Topilejo, está presente en pueblos de Milpalta, en pueblos de Xochimilco, en pueblos de Tlalpan. Entonces sí, ahí no entendí muy bien tu participación. Lo que sí es muy interesante ver que esos cuartillos están ahí, en pueblos de, como dijo esta Teresa Sierra, menciona el chat que sí están presentes ahí en pueblos de la Jusco y han sido estudiados por arqueólogos. Habría que consultarlos para ver qué significado tienen. Y si pudieras hablar nuevamente, Beatriz, porque en ese momento tenía yo apagada mi bocina y no te escuché. De acuerdo. La aportación que quería hacerles es sobre lo que mencionaba de que son los hombres quienes siembran las parcelas y las mujeres quienes transforman, en este caso, el elote para comercializarlo a diferentes productos. Hay algo bien interesante en Topilejo. La feria del elote en San Miguel Topilejo estaba planeada para la primera feria para 1985. Debido al sismo que se da en la Ciudad de México, se cancela y entonces vamos a hacer la primera en 1986. Pero previo a eso, en Topilejo surge un grupo de mujeres conocidas como mujeres eloteras. Estas mujeres eloteras eran las que salían a vender su producto a diferente, creo que tenemos ahí un, Manuel, a ver si puedes silenciar esa. Sí, ya quedó. ok. Este grupo de mujeres era quien comercializaba los elotes ya hervidos en diferentes mercados del entonces Distrito Federal. Estamos hablando a mediados de 1970, principios de los 80. Son estas mujeres las que van a ser eh, violentadas por las autoridades porque no tenían permisos para vender ni en vía pública ni en mercados. Y entonces van a unirse para que de esta manera les otorguen permisos. Son este grupo de mujeres eloteras las que dan pie a organizar organizarse con la comunidad y dar y realizar esta primera feria del elote en Topilejo. ¿Por qué es importante esto? Porque en Topilejo muchas de las transformaciones que se han dado a lo largo de la historia de la comunidad han sido por mujeres. Han sido grupos de mujeres las que han detonado cambios comunitarios en muchos rubros. Entonces, se me hacía muy importante que habláramos de las mujeres eloteras en todo este contexto de la siembra del maíz y del elote, porque además cuando se sembraba solo maíz, no se comercializaba tanto el elote tierno, eran mujeres las que se dedicaban a desgranar y a elaborar el nixtamal y las tortillas. Creo que si sin esta fusión de campesino y de mujeres, o de hombres y de mujeres, Topilejo no hubiese tenido la, esta eh, hacia afuera, hacia todas las demás comunidades, esta imagen de uno de los mejores productores de maíz y de elote en la Ciudad de México. Gracias. Sí, sí, es muy interesante lo que dices. Sí, esta participación de las mujeres sí no es nueva, es muy vieja y pues sí, de hecho, a lo que comentando más sobre lo que tú mencionas, Beatriz, pues sí, las que venden tortillas, las que venden el pinole, los tlaxcales, quesadillas, en general son mujeres, son las que transforman. Entonces, ciertamente esta transformación digamos que es nueva en cuanto a que usar el maíz para producir
una bebida alcohólica, eso sí es nuevo. El uso también en la cerveza también sí es nuevo. Entonces, estos procesos de transformación innovadores sí son interesantes y que son también, donde la participación de las mujeres son muy importantes. Y también es importante señalar que si bien hay una tendencia de que los productores son en su mayoría hombres, también está este proceso de que ya hay mujeres que van, montan, digamos, el tractor, o son las que responsables de la producción agrícola, porque son las que recibieron, digamos, la herencia de la tierra, y son varios casos de mujeres que son las que están produciendo el maíz en Topilejo, si bien la mayoría siguen siendo hombres. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más aquí en la sala de Zoom tenga alguna pregunta que quiera hacer. Puede abrir su micrófono. Nayeli, por ejemplo, comenta, dice, es lamentable que los revendedores de lotes y esquites preparados los vendan excesivamente caros. Apenas en esta semana en la Feria de San Andrés, un elote chico costaba 50 pesos, ¿no? Entonces, pues sí, es bastante. Bueno, al respecto hay que comentar que los elotes, cuando vienen de corta distancia, son, digamos, cuando es, por ejemplo, producción de Tupilejo, de San Mateo Xalpa, de Santiago Tepalcatlalpan, de San Francisco Tlalnepantla, los pueblos de la Jusco, cuando hay producción ahí, pues en realidad ahí el elote es más barato. Cuando el elote viene de más lejos, de pueblos de Morelos y del Estado de México, pues sí hay un proceso mayor de los que, digamos, donde hay una compra, van con sus camionetas, la traen y sí sigue siendo, y sí ya es más costoso. Digamos que ese sería el precio de comer elotes en una temporada que normalmente no hay aquí en la Ciudad de México. Si uno, por ejemplo, ahí en el caso si uno va con las eloteras del mercado de Xochimilco, ahí puede notar muy bien este proceso de los precios y de dónde provienen los elotes. Entonces sí están muy marcados los ciclos de cuando llegan de Topilejo, cuando dicen que los elotes vienen de Morelos, cuando vienen los elotes del Estado de México. Sí, sí, y digamos que 50 pesos es caro, pero a veces llegan a venderlos hasta en precios más altos. También está el tamaño del elote. Cuando son más chiquitos, pues son más baratos, pero hay veces que son muy grandes y entonces también lo venden más caro. Claro, incluso el tipo del elote, ¿no? A veces por la dureza, por el color, también tienen como que mucha varian en el precio, ¿no? A veces no es lo mismo un elote azul, por ejemplo, que un elote blanco. Sí, exactamente, sí. El precio del elote va variando con respecto de la temporada, y cuando es temporada de elotes, digamos aquí locales, pues sí, también va variando con relación si es un elote azul, un elote blanco, un elote rojo. Entonces, sí, no todos los precios, no, digamos, no, los precios no son siempre similares. Y también depende a quién se los compres. Si los compras a un productor, pues esos elotes van a ser más económicos. Si los compras a una persona que se dedica a eso, a comercializarlos, pues normalmente van a ser más caros. Entonces hay que aprovechar esas temporadas de los elotes locales. Aparte es muy bonito ver a los productores vendiendo ahí junto a las iglesias, por ejemplo, de los pueblos en Santiago Tepalcatlalpan, en San Mateo Xalpa, en los pueblos de la Jusco, en el pueblo de Topilejo, comprarle los elotes a estos productores es muy bonito. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta. Sí, Blanca, adelante. Adelante, Blanca. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, nada más como comentario, sí es muy importante saber que los productores que están a un costado de la autopista, bueno, no son productores, son revendedores y ellos venden cacahuacintle que viene de otros estados. Y también sería muy importante identificar que la cerveza enguixada no es de maíz. Hay otra que se llama Drag Coat, que está en colaboración con algunos productores de maíz azul, pero la enguixada es con cebada, nada más ese como comentario. Sí, interesante comentario respecto de las cervezas. Nos comentaron que en parte del proceso sí utilizan maíz, pero bueno, eso fue el comentario directo. Y sí, en el caso de los que venden en la cuchilla,
son, digamos, producen, pues, sí son productores, la mayoría de ellos, y la mayoría de su producción es para consumo personal. Y lo que venden en la cuchilla sí es en su mayoría producción que compran y revenden. Y ahí mucha gente acude de diferentes partes de la ciudad, acuden a comprar elotes. Y muchas de las personas que venden elotes en la ciudad acuden ahí para comprarlos. Pero sí es interesante ver este proceso en donde, digamos que la producción local es para uso personal. Sí, sí, sí está presente, completamente de acuerdo contigo, Blanca. ¿Alguna otra participación? No sé. Hay un comentario de Teresa Sierra que es muy Ajá. interesante, porque dice, el pinole es oro molido delicioso y súper nutritivo, aunque poca gente lo consume. Pues sí, en el caso sí es interesante ver, de hecho ahí en Topilejo ya aprendí algo que ya sabía, pero no sabía el por qué. Había visto yo por ejemplo, para las fiestas patronales del Niñopa, se usaba preferentemente el maíz rojo para poder hacer el pinole. El pinole se puede hacer con cualquier maíz, pero digamos, ¿por qué razón? Sabía que lo preparaban preferentemente con el maíz rojo y en Topilejo nos dijeron por qué. Porque es una cuestión de la humedad del maíz. Cuando tiene mayor humedad, el maíz es más complicado, digamos, para hacer pinole. Y en el caso del maíz rojo tiene la humedad, digamos que está adecuada para que ese proceso, sobre todo cuando es bastante la producción de pinole, sea más sencillo. Entonces sí, este proceso de por qué, por ejemplo, se prefiere, cuando se hace una buena cantidad de pinole, se prefiera el, el pinole de maíz rojo. Y es una delicia. Y ahí en Topilejo hay varios productores que venden ahí, ahí en la plaza de Topilejo, venden pinole. Hay varias personas que lo venden ahí. Es muy rico y muy bueno. Sí, Adelante, Teresa. Y gracias. Entonces, una pregunta, ¿el pinole se puede consumir solo en determinadas épocas? Me refiero, ¿hay más abundancia en determinadas épocas o ese se conserva y se vende durante todo el año? Sí, el pinole se requiere que digamos que ya que esté la mazorca, o sea, el elote seco, digamos, tiene que estar seco para poder tostarlo. No es el maíz tierno. Entonces eso da pie, como está seco, que se puede usar en diferentes épocas del año. Los que tienen, digamos, almacenan el maíz, lo tienen seco, lo pueden ir sacando pues más lentamente, entonces puede haber una producción de pinole en diferentes etapas del año. Ah, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, a mí me encanta. Muchas gracias. Sí. Elizabeth pregunta, dice, ¿el elote preparado que venden a 15 pesos en algunos lugares es elote real o por qué tan económico? Ah, sí, pues son elotes, sí, pero sí habría que ver de dónde vienen. Cuando ya no se tiene, bueno, normalmente cuando uno compra un elote habría que preguntar, en general, cualquier cosa que comas, habría que preguntar de dónde proviene eso que te vas a comer. Entonces sí, sería como un ejercicio ver cuando vean un elote muy barato, cómo es que salió ese elote así. El hecho de que se roben elotes. Eso también da pie para preguntarse por qué razón y de a dónde van esos elotes. Entonces, eso también habría que ver si esos elotes que venden muy económicos es porque provienen de la venta de algo que fue robado. En ocasiones también hay mucha producción en algunos lugares del país y eso va a llega, digamos, a la central de abastos y ahí se oferta, digamos, esa gran producción y permite que pueda estar muy barato el elote. Entonces sí, habría que preguntar. Siempre es bueno preguntar de dónde proviene lo que uno come. Ujú. Y a ver, en ese elote preparado de 15 pesos, lo más probable es que haya sido un elote pequeño. Claro, también, bueno, ahora Rogelio pregunta,
que si podría recomendar alguna ruta como guía, con un guía para poder conocer Topilejo y cuál es la mejor temporada. Pues eso, a ver si Beatriz nos puede responder eso. Lo que yo te podría decir es que Topilejo, bueno, tiene varias cosas interesantes que ver, entre ellos la propia parroquia, la venta de productos ahí en la plaza, en el mercado, eso ya de por sí es muy interesante. Y pues también hay lugares que se pueden visitar, están los ¿cómo se llaman estas granjas? Granjas, que son como didácticas y hay al menos dos de ellas son, interesantes ahí en Topilejo y no sé, la verdad, si haya guías para poder conocer, en Topilejo. No sé si Beatriz nos puede ayudar con esa respuesta, pero sí, muy bien, no sé desde dónde llegues tú, Rogelio, si nos puedes decir desde dónde vienes para poder orientarte. Desde el centro de Tlalpan. Ah, desde el centro de Tlalpan. Ah, bueno, Beatriz, adelante, por favor. En relación a las visitas en San Miguel Topilejo, primero tengamos en cuenta que Topilejo tiene una muy amplia extensión de tierras que tendríamos que ver en este caso, qué es lo que Rogelio quiere visitar en específico, porque está, por ejemplo, Blanca trabaja con productores, con agricultores, en zonas agrícolas. Por otro lado, hay, por ejemplo, un recorrido al Centro Ceremonial Xochimilca, que está la cima del Cerro Tetequilo, pero este lugar está dentro de un rancho, es propiedad privada. Entonces, los recorridos se hacen con un mínimo de 10 personas, tienen un costo, por supuesto, porque además se les invita a un desayuno a los visitantes, se le da el recorrido por este centro ceremonial, nos vamos a la cima del Cerro Tetequilo y hablamos de flora y fauna en este rancho. Pero sí, para el recorrido del centro del pueblo, que yo sepa, no tenemos como guías en Topilejo. Y no lo tenemos, les voy a decir por qué. Porque todo implica un costo. Se han realizado recorridos gratuitos en el centro de Topilejo, pero estos ya no se hacen. Ahora todo recorrido por el centro de Topilejo tiene un costo con grupos organizados. En algún momento, si quieren más datos, estoy a sus órdenes. Me encuentran en el correo electrónico bettycronista@gmail.com y ahí puedo orientarles un poquito más, sobre todo en recorridos del centro del pueblo, hablando de la iglesia y de las manzanas aledañas al centro del pueblo, y es un recorrido de memoria histórica del pueblo de Topilejo. Y, o por otro lado, el recorrido al centro ceremonial Xochimilca, somos un colectivo, el colectivo Chiconcuaco, y organizamos también este tipo de recorridos. Estamos a sus órdenes. Blanca ya marcó ahí un número telefónico, ella también trabaja como esta parte de recorridos en Topilejo sobre el rubro que ella trabaja. Sí, y también está bueno, yo, por ejemplo, que voy más o menos seguido a Topilejo, voy a comprar, a comer algo de ahí. Entonces, con que vayas y tomes un camión hacia el centro de la población, te puedes hacer un recorrido muy interesante ahí por lo que ofrecen de venta de alimentos, ¿no? Entonces hay muy ricos tamales, quesadillas, de tlaxcales en la temporada. Entonces también es una forma de acercarse a Topilejo en la parte céntrica y no tendrías que caminar mucho. Es una posibilidad y está esta posibilidad como más organizada para ir a otros lugares de Topilejo que no podrías ir solo porque no los vas a conocer, no los conoces, ¿no? Claro, también, Perdón, sí, ay, no puedo levantar mi mano, pero quería hacer un comentario. adelante. Adelante, Blanca. Nosotros tenemos igual un grupo
en donde ofrecemos experiencias turísticas de todo tipo, y es por fechas. Entonces, bueno, en nuestro caso, nosotros lo hacemos más en zonas agrícolas, que igual por Se te pierde un poco tu voz, Blanca. Si puedes repetirlo. para todos los bolsillos, y también ofrecemos algunos campamentos en donde invitamos a las personas que no puedan pagarlo. Lo hacemos también como una parte de apoyo a la comunidad. Entonces, igual ahí dejé mis datos en el grupo para que pues los que estén interesados lo podamos realizar en estos espacios. Digamos que en la parte que mencionaba Betty, ellos están como más en el centro del pueblo, y nosotros lo podemos hacer directamente en las unidades de producción, en donde en la temporada de cosecha puedes disfrutar de tu elote cacahuacintle, y donde incluso tú lo puedas escoger para después cocinar, que te lo podamos cocinar, o tú lo puedas cocinar y lo puedas degustar. Blanca, ¿puedo mencionar tu teléfono? Porque los que están en el Zoom sí ven tu número, pero los que están en la transmisión en línea no lo ven. ¿Lo puedo decir? Sí, este es el 55 25 03 55 96, o en Sí, mi correo electrónico, que es eslavablanca, el número 2, @gmail.com. Ahí me pueden regalar un mensajito, un WhatsApp, y nosotros con todo gusto ahora sí que nos adaptamos a lo que ustedes puedan solicitar. Solo en el caso de, por ejemplo, la parte del maíz, o bueno, si gustan degustar el cacahuacintle en temporal, pues ahí sí hay que esperarnos hasta las fechas de agosto, septiembre y octubre. sí, sí. De hecho, lo que está mencionando Blanca responde lo que dice Nayeli. Bueno, los temporales hay dos, de secas y de lluvias. Pero, y la cuestión de cuándo se pueden comer elotes locales es lo que mencionó Blanca, estas fechas que me acaba de decir ella. Eso por la participación en el chat del Zoom de Nayeli Hernández. Dice, y pregunta Yeve Minero que si en el caso del pinole en las festividades del Niñopa tiene un significado en particular. Bueno, pues tiene que ver con la comida, por supuesto, pero es con la cuestión de los atoles. Los atoles se hacen hay atoles que se hacen de pinole, y por eso el uso del pinole, sobre todo, por ejemplo, para los desayunos. El atole es muy importante, está presente en esta temporada por ejemplo, de las fiestas de las posadas. En los desayunos se ofrece atole, y se utiliza mucho el pinole para hacer el atole. Y bueno, y está esta relación muy importante que ha estudiado Andrés Medina de la importancia de los atoles y los tamales en las fiestas, que es muy interesante de ver. Claro, también Teresa Suárez nos comenta que también en la Dirección de Turismo de la Alcaldía Tlalpan se hacen visitas guiadas a diferentes pueblos, y uno de los que se visita justo es el casco urbano de Topilejo, aunque mínimo tienen que ser 25 personas, pero estos recorridos son gratuitos. Y también hay otro, bueno, también Evelyn dice que en los pueblos de Tlalpan, en otros pueblos de Tlalpan, los recorridos se realizan con acompañamiento de brigadas de cada pueblo para evitar algún percance. Y hay una pregunta también de Marlene. Dice, ¿han logrado identificar cambios recientes en las prácticas de selección o resguardo de semillas, sobre todo entre jóvenes que estén transformando la relación con los maíces nativos en la comunidad? Y menciona que fue una ponencia realmente interesante Ah, desde, sí. y manda saludos desde San Francisco Tlalnepantla. Ah, pues de mi pueblo vecino a San Mateo Xalpa. Es algo muy interesante lo que preguntas, Marlene, porque lo que está viviendo, no solamente en Topilejo, sino en diferentes pueblos, hay, digamos, ahorita una importante presencia de la Corena DR,
y en donde precisamente están, y de otras instituciones, también del gobierno federal, donde me han platicado personas que les están diciendo como cosas diferentes a los que ellos conocen con relación a cómo se debe seleccionar la semilla para el cultivo del año siguiente. Entonces, por ejemplo, me decían algunas personas de pueblos que están acostumbrados como a usar la parte central de la mazorca, las semillas digamos que quitando los extremos de la mazorca, lo que queda al centro sería lo que se ocupa. Y me han dicho que en cursos que les han ofrecido, también les han dicho que las semillas, perdón, la mazorca se puede usar digamos, toda la mazorca para poder hacer la siembra del maíz. Otro aspecto que también me han mencionado es con relación a la rotación de las semillas. Las semillas del elote se tiene que estar cambiando cada ciertos años, porque si utilizas la misma semilla cada año, digamos, el tamaño del elote va disminuyendo. Entonces, el intercambio de semillas es muy importante porque lo puedes cambiar, por ejemplo, si tienes terrenos de una parte baja y una alta, la puedes intercambiar entre los dos cultivos, pero también lo puedes hacer con el vecino o con alguna persona de tu propio pueblo o con una persona de un pueblo vecino. Por ejemplo, algunos de San Mateo Xalpa me dicen, yo puedo hacer intercambio de semillas o comprar la semilla con una persona de Topilejo, pero la semilla nativa, ¿no? Entonces sí, también, sí, veo que también hay como una idea de estos cursos que les están ofreciendo donde la periodicidad, les dicen una periodicidad diferente. Entonces, lo que estoy viendo es que algunas personas siguen haciendo lo que han aprendido de sus padres y sus abuelos, y en otros casos sí van retomando esto que les están enseñando estas instituciones. Entonces, hay variedad de casos y sí, sí, es algo interesante. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta. Ah, sí, Andrés Medina, sí, ya lo contestó Sí, sí, Lupita Méndez. Sí, desde la persona que ha escuchado esta importante presencia de los atoles y los tamales, que nosotros lo vemos reproducido en muchísimas esquinas de la ciudad, muchísimas venden tamales y atoles, y tiene una profundidad histórica tremenda, muy grande. Y parte de esta elaboración de los atoles tiene que ver con el pinole. ¿Alguien más quiere hacer alguna participación? ¿No? Bueno, a mí me surge una duda nada más antes si surge alguna otra pregunta. Pues no sé si nos pudiera hablar tantito más de los productos relacionados con la milpa, porque sí está el maíz, pero pues también a veces está, por ejemplo, la flor de calabaza, los quelites, hay otros elementos que muchas veces también no se consideran, pero no sé cómo sea la dinámica en Topilejo, si se sigan haciendo, si hay, por ejemplo, introducción de herbicidas, si ya no se consumen tantos, si sí se siguen, o sea, cómo es en Topilejo? Ah, sí, eso es algo bien interesante y también de hecho se puede mencionar como un problema, no exclusivamente de Topilejo, porque ya lo he visto en pueblos de Milpalta y de Xochimilco, y en otros lugares del país en realidad, en donde el cultivo del maíz se está volviendo un monocultivo. Es decir, solamente se produce maíz y en Topilejo es algo que está sucediendo de manera frecuente y sobre todo con el maíz cacahuacintle. Eso no sucede, por ejemplo, con los maíces nativos como el maíz azul, el maíz rojo, eso no sucede tanto, pero sí es un elemento de preocupación que el cultivo de maíz se está volviendo un monocultivo. Efectivo, hay sobre todo está la presencia en nuestros pueblos, digo, nuestros pueblos, porque está el mío también de Sonatoshalpa, donde el maíz, sobre todo los maíces nativos, se cultivan con calabaza, se cultivan con frijol y sobre todo, pero también están los otros elementos que se dan de manera silvestre en las milpas, principalmente pues el quintonil y el quelite, pero no solamente ellos. Yo recientemente estuve viendo alguna plantita que me llamó mucho la atención, pregunté cómo se llamaba
y bueno, ese se llama giltomate. Es una planta muy interesante que después ya le pregunté a mi mamá, que es de Santiago, originaria de Santiago Tepalca, Tlalpan, y me decía ella, sí, sí lo conozco, yo lo comía de niña, nada más, es como el fruto es como un capulín, como de ese tamaño, y se vuelve, es negro cuando ya se puede comer. Bueno, pues este jitomate, que está emparentado con los jitomates, se puede encontrar de manera silvestre en todos los pueblos del sur de la ciudad. Inclusive yo hace poco tiempo, hace unas semanas, me encontré ese jitomate en una maceta, en una calle de la alcaldía de Coyoacán. Voy a regresar un día a tomarle la fotografía, pero hay muchas otras cosas que se producen de manera natural, digamos, de manera silvestre en los campos, pero los principales son eso, pues el maíz, la calabaza, el frijol. Hay variedades de frijol silvestre también que están en el campo. Hay pasote silvestre, hay tés, por ejemplo, la cantidad de tés que se puede encontrar en la montaña son muy significativos. Hay varios que uno puede encontrar, por ejemplo, en Milpalta, venden el té de monte que le llaman, pero hay otros, el poleo, por ejemplo, el poleo que es muy importante en términos rituales en el caso de Milpalta, porque digamos que cuando hay procesiones, se corta previamente el poleo y para cuando pasan las procesiones van arrojando las hojas del poleo. Bueno, ese poleo se encuentra en el monte de Topilejo, de San Mateo Xalpa, de Santiago Tepalcatlalpan. Hay pasote silvestre también. Entonces es cuestión de que uno se pregunte cuáles son esta presencia de cultivos silvestres que son alimenticios. Y también está el otro lado de los que son medicinales, que también es otra variedad. Yo me encontré hace poco tiempo, estaba viendo una publicación de la Corona DR, de una publicación de un pueblo de Ajus, de Tlalpan, donde hay toda una serie de plantas medicinales con su fotografía, con su información. No me acuerdo bien de qué pueblo es, pero está en la internet y es muy interesante porque también yo ya lo estuve observando y viendo cómo es la plantita para poder identificarla yo cuando vaya yo a las milpas, al monte, para poder encontrarla. Entonces hay que buscarlo porque es bien interesante eso que tú mencionas, esa pregunta que haces tú, Manuel. Eh, Muchas Adelante, gracias. Blanca. Blanca, adelante, sí. Ujú. Bueno, es que también es muy importante que creo que se ha perdido esta parte de los conocimientos que se van heredando generación tras generación y muchas personas, realmente muchos elementos que puedes encontrar en la milpa, ya los desconocen y todos los consideran como maleza, ¿no? Cuando sabemos que muchos de ellos pues son comestibles y otros pues tienen propiedades medicinales. Pero pues es muy importante que todos estos conocimientos pues se puedan estar heredando y sobre todo que se esté educando al consumidor porque finalmente tú los puedes encontrar, a lo mejor ahí en el centro del pueblo puedes encontrar los ramitos de quintoniles, de quelites, pero solo muy pocas personas que conocen su valor nutrimental y el valor que tienen, pues son los que los compran. Entonces muchas otras personas lo desconocen y no lo consumen. Entonces también eso influye, ¿no? Este, pues nada más es lo que quería comentar. Sí, completamente de acuerdo contigo, Blanca. Hay que, sí, y también lo que mencionas en el chat, que sí, efectivamente la producción de maíz cacahuacintle en su mayoría es un sistema de monocultivo. Y en otros pueblos he visto de otros cultivos, no de maíz cacahuacintle, en otros pueblos también que se están siendo monocultivos. En algunos casos me han explicado, por ejemplo, en San Mateo de Xalpa, que es un pueblo vecino a Topilejo, de por qué no sembraron en esa ocasión calabaza, porque digamos que su cultivo estaba en una parte muy alta y entonces sí le costaba trabajo ir todos los días a cortar, por ejemplo, la flor de calabaza. Y por esa razón no había cultivado calabaza. Entonces hay varias razones de por qué se está haciendo esto, pero sí es algo como de preocupación. Claro. Beatriz, ¿sí? Mencionar esta parte de la milpa. En San Miguel Topilejo se perdió uno de los cultivos más importantes
que estaba hermanado con el maíz y era el frijol ayocote, una variedad de frijol grande, eh, como color violeta, morado, ¿no? Este frijol ayocote era parte de nuestra dieta alimenticia en otros tiempos. Estamos hablando que aproximadamente se habrá perdido hace 40 años, entre 40 y 50 años se empezó a perder esta siembra del ayocote, pero además era muy particular, y yo hablo en el pasado porque me gusta como esta parte de la memoria histórica, tenerla presente hoy para darnos cuenta qué perdimos, qué se transformó, qué ha persistido todavía, qué tenemos hoy que teníamos en el pasado. Nuestra dieta alimenticia, además de estos deliciosos frijoles ayocotes, pues era efectivamente ir a la milpa y cortar lo que decía Leonardo, estas calabazas, flor de calabaza, quintoniles, pápalo, nopales, porque teníamos también nopales, pero otra de las cosas que se ha ido perdiendo, y no en Topilejo, en muchos de los pueblos originarios de la Ciudad de México, se ha perdido esta parte de la medicina tradicional, de la herbolaria, ¿no? Porque hay una referencia en Topilejo que nosotros como aguardiente teníamos una planta, la prodigiosa, una planta silvestre que es la prodigiosa. La gente la maceraba con alcohol y entonces se convertía en nuestra aguardiente, la prodigiosa o cáscara de naranja. Con una de esas dos maceraban alcohol, pero además nos aliviábamos los síntomas del resfriado, de la tos, con gordolobo. O el papá que iba a la milpa llegaba a sus casas con tabaquillo y a los niños nos daban leche hervida con tabaquillo. El sabor era delicioso. Entonces, sí se ha ido transformando Topilejo, sí ha perdido mucho como en muchos pueblos, pero también es importante recalcar que esto que decía Leonardo al principio de la siembra de papa, uno de los cultivos más agresivos para nuestras tierras es la papa. Y en Topilejo se permitió eso, y muchas tierras se perdieron para el cultivo del maíz. Entonces, a mí me ha parecido muy interesante esta sesión. Yo agradezco la participación y nos damos cuenta que cada día aprendemos más. Y para rescatar todo esto que se ha perdido y todo lo que hoy estamos viviendo, necesitamos muchas voces, no solo de Topilejo, de todos los pueblos, para que no un día podamos perdernos entre la urbanidad de la Ciudad de México. Muchas gracias a todos. Sí, muy bonitas palabras de Beatriz. Y yo mismo, voy a mencionar un poco de mi caso, porque pues, soy originario del pueblo de San Mateo Xalpa, no vivo actualmente ahí, pero sí tengo un terrenito ahí de herencia, ¿no? Familiar que pues viene de muchas generaciones. Entonces me he preguntado mucho eso he estado con la hipótesis de que hemos perdido pues muchos elementos de estos conocimientos que menciona Beatriz, entonces vale la pena que nosotros también actuemos, digamos, en ese sentido. Yo les mencionaba el caso de este jiltomate, que para mí se ha dado una maravilla porque de pensar que me lo enseñan en otro lugar y que lo como y sabe muy dulce, muy rico, y ver lo que en realidad lo tenía yo en mi propio terreno, realmente me fue algo maravilloso encontrar 10 plantitas de este jiltomate. Entonces voy a darle su lugar para que crezca digamos, de manera, digamos que quiero más de este jiltomate para prepararme una salsa como la que se hacían antes. Y, y entonces ese conocimiento en realidad puede ser muy, muy provechoso para nosotros.
Entonces, las personas que somos de pueblos, y tenemos todavía una vinculación o podemos tenerla con la tierra, pues sí, debemos aprovechar todavía este vínculo porque podemos preguntar, ese conocimiento está ahí presente, porque uno se acerca a las personas mayores o inclusive jóvenes que no han perdido esa vinculación, que son como, pues, de hecho, por ejemplo, en San Mateo Xalpa me encontré a un maestro yuntero que es un más chico que yo y que lo jalan los de la Corena para que enseñe. Entonces sí hay otras personas que sí no han perdido ese vínculo y entonces uno puede preguntar, puede informarse, porque hay personas que afortunadamente tienen esa relación todavía. Hay un comentario de Nayeli, ella menciona, dice, también sucede que en los tamales que se comercializan ya no están considerando la calidad con el maíz nativo. Ya les agregan minza o harina de trigo y manteca vegetal. El sabor ya no es como antes. Sí, completamente de acuerdo. Por eso es muy importante preguntar, siempre sobre lo que comemos, de dónde provienen. En general te dicen las personas cuando usan harinas, te dicen, porque ya hemos preguntado en muchos lugares y sí, te dicen, aquí usamos harinas para hacer los tamales. Y luego otro elemento de preocupación es la hoja. La hoja, cuando es muy blanca, ya sufrió un proceso químico donde utilizan sustancias químicas agresivas para poder lograr que la hoja sea muy blanca. Entonces, en ese proceso químico, las personas que lo hacen se dañan y las personas que lo comen también. Entonces, es otro elemento de preocupación. Cuando la hoja está pues caguada, es una hoja normal y esa es una hoja, digamos, cuando tiene manchitas negras, es la hoja pues caguada, es una hoja que está sana. Entonces, cuidado, digamos, que corran si ven un tamal con una hoja muy blanca, porque muy probablemente usaron un proceso químico que no es bueno para la salud de las personas que lo consumen, ni de los que hicieron ese proceso químico. Adelante, Blanca. Gracias. Bueno, es que también es muy importante ver que un producto sano, por llamarlo así, pues no va a ser económico por todos los procesos que lleva. Entonces, por ejemplo, el que tú puedes llevarte a la boca un tamal con maíz nativo, o criollo, pues realmente, por ejemplo, los rendimientos en las unidades de producción en la zona pues son bajos. Entonces, estamos por debajo de la media nacional. Entonces, lo poco que queda de excedente en las cosechas, pues es lo que a veces ocupan para poder comercializarlo. Y esos tamales, pues tú puedes tener la certeza de que son tamales con maíces criollos y que no les van a agregar ningún otro tipo de harina. Sin embargo, la gran mayoría de los tamales que tú te puedes encontrar en muchos espacios, pues sí llevan todo un proceso ya meramente comercial. Entonces, por esa razón, pues no es el mismo sabor. Un tamal de un maíz criollo con unas características, por ejemplo, en donde no utilizaron agroquímicos, en donde los elementos pues llevaron a cabo unas prácticas en donde no dañaron tanto el ambiente, pues no te va a costar lo que te cuesta un tamal. Entonces, a veces eso también como consumidores debemos entender que ciertos procesos, en ocasiones, en este caso de los transformados, pues no son tan económicos por ciertas prácticas que se llevan a cabo para poder realizarlos. Entonces es importante que a lo mejor a veces puedas tú contactar directamente al productor para que no se castigue tanto esa parte del precio, ¿no? Y pues como decían hace un rato, ¿no? Identificar de dónde viene esa producción para que tú tengas la certeza de que lo que te estás llevando a la boca, pues sea con buenas prácticas. Y completamente de acuerdo contigo, Blanca. Sí, no hay que regatearle a los productores de ninguna manera. Pues este trabajo que hacen los campesinos, las personas, pues es fuerte. Entonces sí, en la medida que ellos puedan vivir bien, es porque se les paga también de una manera correcta su producción. Y entonces, al pagar
como dices, con el precio que ellos te están diciendo, pues nosotros no solamente estamos consumiendo algo sano, sino que estamos permitiendo pues la reproducción del territorio, de todo el conocimiento, de todo su conocimiento de patrimonio biocultural, porque de otra manera, si hay un empobrecimiento de las personas, pues estas se van a perder en beneficio de las casas, de las construcciones, y eso no es bueno para nada, para las personas que habitamos aquí en la Ciudad de México. No es bueno perder terrenos de cultivo. Em, Rogelio Vergara pregunta, ¿existe actualmente alguna escuela campesina donde se pueda aprender a sembrar la milpa de semillas sobre los climas, etcétera? Pues sí, a reserva de lo que mencione Blanca, que yo creo que es una persona que podría platicarnos de eso, sí existen ya varias escuelas campesinas, digamos, por un lado están en las instituciones del gobierno de la ciudad y del propio gobierno federal que sí están dando cursos a las personas campesinas, pero también hay desde la sociedad, digamos, también hay agrupaciones que están fomentando estos conocimientos. A veces son, digamos, sin recursos y con ellos mismos hacen emprendimientos para poder generar conocimiento. Y también a veces pues se alían como a grupos académicos para lograr tener escuelas de estos conocimientos campesinos. No sé si quieras tú agregar algo, Blanca. Sí, de hecho, a través de la Corena, pues existen las comunidades de aprendizaje campesino, las cuales, no requieres como tal tener algún folio, de algún programa, sino que estas son abiertas. Y en esas comunidades de aprendizaje campesino, pues tú puedes aprender a sembrar, a llevar todo el proceso de cultivo, aprender desde los suelos, cómo controlar las plagas, cómo llevar a cabo la fertilización de los cultivos de manera agroecológica, la transformación. Y existen varias, en todos los pueblos del suelo de conservación, existen comunidades de aprendizaje campesino. En lo personal, yo colaboro en Xicalco, en Xicalco, en San Andrés Totoltepec y en Topilejo. Entonces, igual, ahí está mi número de teléfono por si se quieren integrar a una comunidad. Con todo gusto, pues son bienvenidos ahí las personas que quieran aprender a llevar a cabo estos procesos. Tenemos un comentario más y una pregunta. Dice Evelyn que el gobierno está por anunciar oficialmente la Universidad del Medio Ambiente en Tlalpan. Y em, Ofelia Ofelia es una pregunta persona. sobre los apoyos gubernamentales con los que cuentan los productores de maíz en la alcaldía de Tlalpan. Ajá. Ahí también de manera general lo que puedo mencionar es lo siguiente. Hay muchas personas que se están recibiendo apoyos tanto del gobierno de la ciudad como federales, pero también hay grupos que se quedan fuera de estos apoyos. Entonces, por un lado, sí hay una fuerte presencia en muchos cultivos, pero también por alguna razón, por ejemplo, digamos, las personas que tienen tierras en Topilejo, pero que no son comuneros, muchas veces quedan fuera de estos programas. Entonces, sí, bueno, también Blanca puede mencionar más al respecto, pero digamos que hay varios apoyos. De hecho, en mi pueblo yo me encontré, de hecho, estoy haciendo un trabajo ahorita sobre una cuestión de San Mateo Xalpa y me encontré que todos ellos, muchos de ellos estaban recibiendo algún tipo de apoyo de parte de alguna institución gubernamental. Blanca, no sé si quieras comentar más al respecto. Sí, de hecho, si conocen algunas personas que no estén dentro del programa y que estén dentro de la alcaldía Tlalpan en suelo de conservación, sobre todo en el suelo de conservación, igual ahí tienen mi número de teléfono, nos pueden contactar porque pues lo que se busca ahorita es incrementar el volumen de producción de maíz. Entonces, de maíz o frijol o calabaza, entonces igual, con todo gusto nos pueden contactar para que nosotros los podamos vincular. Son estas como las fechas en las cuales se pueden ir acercando para que el próximo año, en cuanto se abran ventanillas, pues se puedan acercar a instituciones como Corena para que puedan solicitar esos apoyos. Muchas gracias. Bueno, ya estamos en tiempo. No sé si quieres hacer algún comentario final, Leonardo. Bueno, pues nada más queremos agradecer, Laura y yo, esta invitación
de parte de la ENA, de la OCA y esta colaboración que tienen con la alcaldía. Estamos muy, pues muy contentos de poder lograr estos intercambios de conocimientos, de perspectivas. Y nada más que agradecer a todos ustedes por los que estuvieron presentes en el Zoom, los que estuvieron en la, pre- en la presentación en el Facebook. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias también justo a Laura, a Leonardo por esta ponencia que pues abre también el tema, ¿no? Pero justamente a veces estos temas no se discuten tanto y se hablan mucho sobre lugares fuera de la ciudad y aquí en la ciudad también hay mucho de qué hablar y no se toma en cuenta, ¿no? Les agradecemos mucho su participación y les invitamos a la sesión del día de mañana, que es la cuarta, con el tema El patrimonio arqueológico de Tlalpan, a cargo del arqueólogo Cuauhtémoc Alcántara Miranda. Muchas gracias.